Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Espero que todos estén súper bien. Acompáñenme a Lucas, capítulo 8. Vamos a retomar el estudio que dejamos hace unas cuantas semanas. Lucas, capítulo 8. Y recuerden que en nuestro último estudio vimos los primeros tres versículos, del 1 al 3. Y hoy nos toca una porción un poquitito más extensa, un texto muy lindo, una enseñanza preciosa, muy importante que todos escuchemos. Eh, entonces vamos a estudiar del versículo 4 hasta el versículo 18, que es lo que nos corresponde estudiar hoy. Pero antes de comenzar el estudio, acompáñenme nada más a hacer una breve oración. Eh, Padre Santo, una vez más agradecido porque me das el privilegio de estar acá delante de mis hermanos, mi Señor, y el privilegio y la gran responsabilidad de enseñar tu palabra. Mi Señor, yo no quiero expresar ninguna palabra que sea mía, que provenga de un ser humano o un consejo o sabiduría humana. Lo único que quiero es poder transmitir, mi Señor, tu mensaje fielmente. Tu iglesia lo puede escuchar sin ser adulterado en ninguna forma. Así que te pido nada más que me uses como instrumento, que yo pueda, que tú me des palabra para predicar con denuedo tu evangelio, mi Señor. Y también pido por mis hermanos y todos los que van a escuchar este mensaje, que por favor tu Espíritu Santo obre en ellos y les permita ver con claridad cuál es el mensaje para cada uno. Que como dice tu palabra, cumpla el propósito para el cual fue enviado el mensaje, mi Señor. Que dé fruto, un mensaje que dé fruto, Padre. Así que oramos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, entonces nada más, como me gusta hacer siempre una recapitulación muy general, estamos en el contexto del capítulo 8. Venimos estudiando un capítulo en el que vamos a seguir viendo encuentros y enseñanzas de Jesús, manifestaciones tanto milagrosas, ¿verdad? En cuanto a la acción de Jesús, pero también en cuanto a su predicación, ¿verdad? Entonces, en la última enseñanza vimos un mensaje muy particular que nos hablaba del ministerio de las mujeres que servían a Jesús. Un mensaje hermosísimo que no se predica con mucha frecuencia. Eh, pero bueno, en ese mensaje básicamente vimos como mujeres de trasfondos completamente distintos, de espectros culturales y estatus social también completamente distintos, renunciaron a todo lo que tenían para seguir a Jesús, pero no seguir a Jesús solo en los momentos buenos o cuando las cosas se llevan bonitas o cuando Jesús estaba sanando a alguien nada más, sino que siguieron a Jesús en todo momento, desde el inicio de su ministerio hasta también el punto en que estaban delante de Jesús en la cruz, y también fueron a la tumba cuando Jesús había resucitado. Entonces vimos el ministerio que Dios había dado a estas mujeres y la enseñanza que hicimos a partir de ese ministerio. Ahora, como les comentaba, nos corresponde estudiar la parábola del sembrador, una parábola hermosísima, y vamos a leerla juntos para luego estudiarla como siempre acostumbramos. Dice así Lucas capítulo 8, versículos 4 en adelante. Dice: juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Habiendo dicho estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Versículo 16, esta sección tiene como título, nada oculto que no haya de ser manifestado. Dice el versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo lo que tiene se le dará y todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y entonces esa es la porción que nos corresponde estudiar hoy. Me imagino que de primera impresión, los últimos versículos del 16 al 18 parecen no estar tan alineados con el resto de la parábola, pero para eso lo vamos a estudiar, para que vean cómo hay una sola línea de pensamiento. Ahora, este texto que acabamos de leer, a diferencia que lo último que leímos en el versículo 8, que solo estaba mencionado en el capítulo 8, perdón, versículos del 1 al 3, que solo está mencionado en el Evangelio de Lucas, la parábola del sembrador sí está mencionado en todos los evangelios sinópticos. Entonces, vamos a utilizarlos en diferentes secciones para que podamos entender el mensaje a cabalidad. Pero bueno, lo cierto es que el versículo 4 comienza, como siempre, Lucas situándonos en un lugar y en un contexto para poder entender el mensaje. El versículo 4 dice que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Entonces aquí hay una serie de cosas que son interesantes a observar. Lo primero es que ya los que se reúnen alrededor de Jesús se mencionan como multitudes, personas que vienen de diferentes ciudades y aldeas que vienen a Jesús, sin duda alguna, basado en lo que hemos estado leyendo y estudiando de momento. Muy probablemente parte de esa gran multitud venían porque ya habían escuchado que Jesús hacía sanidades. Ya la fama de Jesús se extendía por todo Galilea y entonces muchas personas acudían a Jesús solo para ser sanadas. También es cierto que muchas de ellas probablemente eran seguidores constantes de Jesús. Habían escuchado sus enseñanzas y le seguían para encontrarse con él una vez más y escuchar el mensaje que tenía. La popularidad de Jesús seguía expandiéndose, era cada vez mayor. Pero como vamos a seguir estudiando más adelante, no solo habían personas que le seguían por su fama, por sus sanidades, habían otros que le seguían también para escuchar sus enseñanzas y seguirlas, pero también sus enemigos empezaban a incrementar también en número. Pero bueno, lo cierto es que en esta particular ocasión a la multitud va a predicarles por parábola, les da una enseñanza por parábola. En el texto de Mateo, en el paralelo acá de esta sección en Mateo, Mateo nos dice que Jesús enseña una serie de cosas, son una serie de enseñanzas, no es solo una, y todas esas enseñanzas son dichas en parábolas. No es una enseñanza puntual, sino que es a través de una parábola. Y la enseñanza en esta ocasión es lo que llamamos la parábola del sembrador, que es curioso porque en la medida en que la vamos a estudiar, vamos a ver que el centro de la enseñanza no tiene nada que ver con quien siembra, sino con lo que se siembra. Dice los versículos del 5 al 8, que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, fue pisada. La semilla cayó por una parte que es transitada y fue hollada, fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos
y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y por último, una parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Entonces, hay una serie de cosas que es importante anotar acá. Lo primero es la facilidad de Jesús para hacer que todos tuvieran una imagen muy sencilla con la cual relacionar lo que él está diciendo. No había nadie en Galilea que no haya visto a un sembrador cargando un zurrón, que es una especie de bolso que se utilizaba en la época, y pasando por el campo que ya había sido arado para tirar las semillas, y así eventualmente esperar un fruto de lo que había sembrado. Todos estaban familiarizados con esa figura. En el momento en que Jesús empezó a hablar en la parábola, ya todos sabían de qué estaba hablando exactamente. Y esta parábola relata 4 tipos de suelo que también todos en Galilea estaban familiarizados con qué pasaba si uno sembraba en ese tipo de suelo. El primer tipo de suelo es uno que es junto al camino, que básicamente en realidad es una semilla que cayó fuera de la tierra que estaba arada. Es una semilla que cae en un terreno duro, o sea, no solo no tiene oportunidad de penetrar la tierra y absorber los nutrientes del suelo, sino que también es pisoteada porque pasa por un lugar de está en un lugar de mucho tránsito. Y no solo eso, sino que las aves del cielo se comen esa semilla. Es importante también que aquí, para entender la interpretación correcta, más adelante notemos que habla de las aves del cielo. O sea, no está hablando de una sola ave, sino que todo tipo de especies de aves o aves que normalmente se juntaban cerca de los campos que eran preparados para la siembra, esas aves estaban constantemente pendientes, estaban ahí esperando en la oportunidad perfecta para encontrar una semilla que no haya caído dentro de la tierra. El otro grupo de tierra donde cae la semilla es entre las piedras, que de nuevo es un terreno sumamente usual en Galilea. Hay muchos terrenos llenos de piedras y estas piedras, por lo general, en este tipo de terrenos, lo que hacen cuando van a preparar el terreno, o lo que hacían es que obviamente sacan todas las piedras para preparar el terreno, para arar la tierra. Pero lo cierto es que en este caso, parte cae en una parte del terreno en la que aún había piedras. Era un terreno pedregoso. Y entonces, ahí había suficiente para poder iniciar el ciclo de la germinación de la semilla, pero era insuficiente para que la planta pudiera desarrollarse y dar fruto. No tenía suficiente humedad, de forma que la planta eventualmente se quema por el calor. El penúltimo grupo es entre los espinos. Ahí cae otra pequeña porción y cae entre las malas hierbas que estaban en torno al campo. Es curioso porque creo que todos los que podemos observar, y de hecho esto es facilísimo observar en época lluviosa, pero la mala hierba siempre crece mucho más rápido que las cosas buenas. Usted va a observar que siempre es mucho más rápida la mala hierba en crecer. De hecho, es curiosísimo y hasta interesante observar que la mala hierba puede crecer hasta en el concreto. Entonces, lo que nos hace ver aquí el texto es que la buena semilla cayó en un lugar donde había mala hierba también, y entonces esta mala hierba crece, estos espinos crecen lo suficientemente rápido para ahogar a la semilla y no la dejan crecer, de manera que ésta tampoco pudo dar buen fruto. Y por último, el último grupo que nos menciona la parábola es que hay una semilla que cae en buena tierra. Era una tierra que había sido preparada desde antes para que fuese apta de recibir la semilla, que pudiera crecer, desarrollarse, echar raíces, tener suficiente sustento para eventualmente llegar a dar fruto. Y el resultado no podría ser otro. Como cae en la tierra correcta, hay una cantidad importante de fruto que es producida por la semilla. Pero cuando dice el texto que da fruto al 100 por 1, lo que nos da a entender es que el 100% de la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. No es como que solo algunas. No es como que solo unas cuantas de las que cayeron en esa tierra dio buen fruto, sino que
El 100% de lo que cayó ahí dio fruto. Nada se perdió. Y este es el núcleo de la parábola. El núcleo de la parábola tiene que ver en que ninguna semilla de la que cayó en esta tierra quedó infructuosa. El 100% dio fruto. Y entonces, terminada esta presentación de Jesús de la parábola, Jesús lo único que dijo para concluir fue: el que tiene oídos para oír, oiga. Y me imagino que en este momento se hizo un gran silencio, porque básicamente lo que Jesús está haciendo es exhortar a toda esta multitud que escuchó el mensaje a reflexionar sobre lo que había escuchado. Era importante que pensaran en el mensaje que se había escuchado. Lo cierto es que el maestro coloca a todos en esta disyuntiva de oír el mensaje e intentar aplicar lo recibido, pero el texto en Lucas nos menciona que ya, perdón, en Mateo nos menciona que ya aparte, los discípulos preguntan qué significa esta parábola. Eso lo dice en el versículo 9 en Lucas. Pero también en Mateo lo que nos revela es que los discípulos no solo preguntan por esta parábola puntualmente, sino pregunta a Jesús por qué predica en parábolas. Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo Jesús responde primero por qué él está enseñando en parábolas, y segundo, en el versículo 11 Jesús va a proceder entonces a explicar qué significa esta parábola puntualmente. Entonces el versículo 10 dice, el versículo 9 nos dice que sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? A lo que Jesús responde de forma inmediata en el versículo 10: a vosotros es dado conocer los misterios, del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y entonces es importante hacer una serie de aclaraciones acá. Cuando habla de los misterios del reino de Dios, lo que está haciendo es una referencia para referirse a la revelación de Dios mismo, como Dios se revela al ser humano. Esos son los misterios del reino de Dios. Una revelación acerca de quién es Dios, poder conocer una verdad nueva acerca de quién es Dios o del programa que Él tiene para la humanidad. Cuando digo programa, me refiero al plan que Dios tiene para la humanidad. ¿Cuál es el plan que Jesús tenía? Entonces, lo que él dice es que al grupo de discípulos puntualmente que le preguntan qué significa la parábola, entonces Jesús les dice primero que a ellos les es dado, entre toda la multitud que había ahí, a ellos les es dado conocer los misterios del reino de Dios. O sea, Jesús se iba a preocupar para que ellos entendieran qué era el mensaje. Pero a los otros les predicaba por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ¿qué quiere decir esta porción? Porque algunos incorrectamente han interpretado que lo que Jesús dice es que él solo quiere que la palabra sea oída por algunos, que solo algunos puedan oír el mensaje. Pero esta misma parábola nos va a responder la pregunta y nos va a dejar claro que no es así. Todos escuchan el mensaje, todos reciben el mismo mensaje, pero hay algunos que tienen el corazón dispuesto para escucharlo, para entenderlo y para aplicarlo. Hay unos que tienen el corazón endurecido y que definitivamente no lo van a escuchar. Por eso mismo es que Jesús cita cuando dice para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús lo que está haciendo ahí es citar Isaías 9 cuando habla del corazón endurecido de Israel, que por más que se le había enseñado, por más que se le había predicado, por más que se le había advertido, Israel no escuchaba, no entendía, tenía un corazón completamente endurecido. Entonces no se trata de que Jesús no quisiera enseñarles o que no quisiera que se arrepintieran y que dieran vuelta a sus caminos. De hecho, segunda de Pedro nos dice lo opuesto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El motivo por el cual Jesús predica en parábolas no es para que
porque Él no quiere que algunos escuchen el mensaje. Es para revelar quiénes son aquellos que tienen un corazón endurecido, que han decidido rechazar desde antes de escuchar el mensaje lo que Jesús tiene para decir, han decidido rechazar ya todas las manifestaciones mesiánicas o todas las manifestaciones que demuestran que Jesús es el Mesías, todas las sanidades que ha ejecutado hasta ahora, los demonios que ha expulsado, las enseñanzas que han dado. Todos los que estaban en ese grupo que desde ya habían decidido rechazar ese mensaje eran los que no iban a poder ver, inclusive aunque lo estaban viendo, aunque lo habían presenciado, y aquellos que a pesar que estaban oyendo, estaban presentes oyendo el mensaje, no lo iban a entender, porque su corazón estaba endurecido. Y Jesús procede a explicar aún más, entonces, la parábola del sembrador y nos ayuda a entender aún más lo que quiere decir este versículo 10. El versículo 11 nos da un énfasis imperativo de manera de que no hay forma de que alguien pueda tener una interpretación distinta sobre la parábola. Lo que dice es, la semilla es la palabra de Dios. De hecho, Marcos hace una explicación a un poco más, una interpretación más explícita, donde se aprecia que dice que el sembrador lo que siembra es la palabra. La palabra es la semilla. Entonces, antes de seguir con la interpretación total de la parábola, el punto clave para entenderla es que la semilla es la palabra. Es la palabra de Dios predicada. Es la palabra que entra en el corazón del hombre, y con su poder puede convertirlo y transformarlo. La lección de esta parábola no tiene tanto que ver con quién siembra. La lección de la parábola tiene que ver con los diferentes suelos en los que esta palabra va a ser sembrada. ¿En qué tipo de suelo cae la semilla? ¿En qué tipo de suelo es sembrada? La acción de sembrar, obviamente, en el contexto inmediato, la tiene Jesús. Pero inclusive para tiempos posteriores, la acción de sembrar la ejecutarían los discípulos, la ejecutarían cualquiera que haya de predicar el evangelio del reino de los cielos, el mismo mensaje de Jesús. La acción de sembrar la hacemos usted y yo cuando predicamos a alguien el evangelio. Entonces lo importante no es quién siembra, sino la semilla. La semilla, entonces, lo que nos deja claro en este texto es que es la misma en todos los casos. Ojo que en ninguna de las opciones de suelo que se nos mencionó antes se habla de que la semilla era diferente, que una era más débil que otra, que una era de una variedad diferente a la otra. La semilla es la misma en todos los casos. Lo que cambia es el tipo de suelo que la recibe. Lo que quiere decir esto entonces es que todos escuchan la misma palabra de parte de Dios. Todos escuchan la misma palabra. Pero los corazones o dónde llega la palabra está representada por el tipo de suelo en el que cae la semilla. Pero es importante que entendamos que no hay ninguna diferencia en cuanto al mensaje. El mensaje es el mismo. Esta semilla es la semilla incorruptible que se nos menciona en toda la Biblia. Es la semilla que conduce a la respuesta inmediata del nuevo nacimiento. Es de lo que le habla Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Es ese mensaje, es esa semilla de la que se está hablando aquí. Es un mensaje que tiene origen celestial y no terrenal. Es un mensaje que procede de Dios mismo y por eso es que Pedro dice en su primera epístola que es palabra viva y eterna y que permanece para siempre, no muda, no cambia, no pierde fuerza, no pierde poder, es viva y eficaz. Esa es la semilla de la que nos está hablando el mensaje en el versículo 11. Ahora nos corresponde estudiar los 4 grupos, los 4 tipos de suelo para entender exactamente a qué se refiere.
la parábola. Ahora, quiero que vea que no estoy mintiendo cuando digo que todos oyen el mismo mensaje. Versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. O sea, este tipo de suelo o este tipo de persona son los que oyen el mensaje, lo escucharon la palabra. Versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, o sea, ellos también escucharon el mensaje. Versículo 14 dice que la que cayó entre espinos son los que oyen. Y versículo 15 dice que los de la buena tierra son los de corazón bueno y recto que retienen la palabra oída. O sea, todos escucharon el mismo mensaje, escucharon la misma palabra, todos recibieron la misma semilla. Pero el texto nos revela que solo una dio fruto. ¿Cuál es la diferencia entonces? Versículo 12 habla de la semilla que cayó junto al camino. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces este texto, esta porción nos describe un tipo de persona. Creo que usted y yo, todos hemos tenido este tipo de encuentro numerosas veces. Todos conocemos a este tipo de persona. El tipo de persona que es como cuando una semilla cae en terreno duro y no penetra. Se trata sin duda de personas en cuyo corazón, cayó la semilla del evangelio. Oyeron el mensaje, pero están afectados por lo que yo llamaría una especie de insensibilidad religiosa. Otra forma de ponerlo es que están muertos. No tienen ningún tipo de vitalidad. ¿A qué me refiero con eso? Son personas que han anulado completamente el trabajo de la conciencia. Han anulado completamente el dolor por el pecado. No tienen ningún tipo de conciencia ni remordimiento por sus acciones. Nada de lo que hacen, ni sus inmundicias, ni sus acciones, ni el daño que le hacen a los demás, ni sus malos pensamientos, nada de eso les produce dolor. Nada del pecado, ni del sufrimiento, ni de los abusos, ni nada de lo que ocurre en el mundo les produce dolor. Han anulado completamente el deseo de la salvación y por consiguiente anulan la efectividad del Evangelio de Cristo. Están muertos. Es un corazón de piedra, un corazón que no recibe nada, no siente nada, no se mueve por nada, no tiene compasión, no tiene nada, está muerto. Este tipo de persona no presta siquiera atención al mensaje del Evangelio porque no puede percibir su contenido espiritual. La Biblia no significa nada, el mensaje del Evangelio le da igual, porque lo cierto es que no ve ningún contenido espiritual en él. No es distinto leer la Biblia o escuchar el mensaje del Evangelio a escuchar cualquier otra cosa que ha escuchado en su vida que no ha generado ningún efecto. Es el hombre de corazón endurecido en el que no actúa el Espíritu Santo y no penetra el Evangelio de la gracia. No tiene ningún valor espiritual en su corazón y sucumbe naturalmente a agentes de destrucción exterior. El texto nos dice claramente que hay un agente de destrucción exterior al que este tipo de persona está expuesto. Dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese es el agente externo. Lucas nos dice que viene el diablo, Marcos nos dice que es Satanás, Mateo nos dice que es el maligno. Lo cierto es que el diablo tiene una acción inmediata, al igual que las aves que nos mencionaba al inicio de la parábola, que están siempre junto al campo, esperando a ver la semilla que cae en el terreno duro. Están muy atentas para ir y comer la semilla. El maligno está completamente empeñado en impedir el progreso del reino de Dios. De modo que hace lo que le sea posible y está siempre pendiente para evitar que su propósito se lleve a cabo. Y en el momento en que esta semilla cae en este tipo de suelo,
viene inmediatamente y la arrebata para que no pueda ser escuchado el mensaje del evangelio. El enemigo de Dios y de los hombres acude veloz para arrebatar lo que fue sembrado a fin de que no fructifique para vida eterna. Ahora, es importante también para entender esto que les mencionaba que al inicio de la parábola nos menciona aves, no una sola. Esto nos habla de la batalla espiritual, que hay huestes malignas que están pendientes y interesadas en que este mensaje nunca llegue a dar fruto, que nunca esté siquiera cerca y están pendientes para ir y arrebatar la semilla, no pueda siquiera germinar. Y este es el primer grupo, este es el primer tipo de persona del cual nos habla la parábola. Ahora, el segundo tipo de persona lo relaciona con el suelo pedregoso. Dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, de nuevo resaltando que escucharon, al igual que el grupo anterior, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. De nuevo, todos conocemos a personas de este tipo. Todos conocemos muy bien a este tipo de tierra. Son aquellos de pensamiento ligero, los eufóricos, en los que la imaginación y la sensibilidad suplen la ausencia de un sentido moral firme. Son aquellos que se emocionan fácilmente. De hecho, me atrevo a decir que son aquellos que conforman la gran mayoría de los que nosotros llamaríamos recién convertidos o nuevos convertidos, entre comillas. Son aquellos que la dimensión de las ideas del evangelio, el mensaje del evangelio, les atrae, pero solo por un tiempo toman la decisión de permanecer fieles. Solo por un tiempo están dispuestos a seguir la enseñanza recibida, pero no han medido las exigencias y las demandas, el costo que implica decir, yo creo en el evangelio, yo creo en Jesucristo. No han medido lo que implica el sacrificio de seguir a Cristo, la renuncia y la muerte que implica seguir a Cristo. En este caso, la parábola nos señala no un obstáculo exterior, como sí nos revela el texto, el versículo anterior, sino que en este caso nos habla de un obstáculo que es de carácter interior. Un corazón en el que recibe la palabra con gozo. O sea, hay un deseo de arrepentimiento, pero la determinación de vivir santamente, de vivir una vida apartada, separada completamente para la gloria de Cristo, esa determinación no le alcanza, no es suficiente, no echa raíces. Germina, pero no puede echar raíces, de forma que el sol la seca. Están a merced de las circunstancias desfavorables. Así como un día de sol seca esta semilla, así la tentación, la tribulación y la persecución secarán a este tipo de personas. En el contexto inmediato, para aquellos que escuchaban este mensaje, podía ser la intimidación de los líderes religiosos de la época. Era suficiente para que ya se apartaran. El gozo y lo mucho que se habían maravillado con escuchar el mensaje de Jesús se aparta inmediatamente. Todo eso se va en el momento en que sienten intimidación, opresión de los grupos religiosos para apartarse de Jesús. En el momento en que ven la furia y la persecución de los fariseos, se apartan. En el momento en que sufren que las personas, su familia y los demás los desechen, dejan de ser fieles. En nuestro contexto es muy similar. Son aquellos que reciben con mucho gozo la palabra, aquellos que usted ve brincando durante la alabanza, pero en el momento en que viene la prueba de la tentación de permanecer fiel a Jesús, el momento en que viene la oportunidad para dar testimonio del evangelio de Cristo, no lo da. En el momento en que empieza a ser apartado por sus amigos, la determinación no le alcanza para seguir siendo fiel a Jesús.
en el momento en que empieza a ser separado por sus familiares, en que empieza a ser visto como un loco por seguir a Jesús, nada, o sea, ese gozo inicial no le alcanza. Todas las cosas que creyó inicialmente no las creyó firmemente. Y entonces su corazón sucumbe ante estas presiones exteriores. Lo que deteriora su situación es que no tiene raíz. Por eso no tiene buenas razones para vivir una vida comprometida con Jesús. No tenían una resolución para convertirse. No podían seguir en el camino propio de alguien que ha nacido verdaderamente de nuevo. Sin duda son aquellos que usted y yo normalmente decimos que fueron convencidos, mas nunca fueron convertidos. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo nos habla de la semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este tercer grupo yo creo que los podríamos definir como aquellos con corazones sinceros pero divididos. Son aquellos que conocen la salvación, saben en qué consiste, reconocen el valor del evangelio, saben lo que Jesús ha hecho por ellos en la cruz, saben el precio que se ha pagado, sin embargo, desean disfrutar de los bienes y placeres terrenales. No están decididos a colocar el reino de Dios sobre cualquier otro valor. Su escala de valores está desorientada. El fruto de la semilla proviene tanto de, la falta de fruto en esta semilla, o sea, las amenazas que recibe, provienen tanto de fuentes internas como externas. O sea, el primer grupo fue algo 100% externo, el segundo grupo fue algo interno propio del corazón, y este tercer grupo, la causa por la que la semilla no germina es triple: las preocupaciones, la riqueza y la calidad de la vida que desea. ¿Sabe? La parábola es clara. Esta semilla fue sembrada entre los espinos. O sea, creyó en un terreno en el que las cosas podían crecer. Los dos anteriores no tenían dónde crecer. Uno era un suelo sólido, no había ni siquiera dónde crecer. La segunda era un terreno pedregoso en que la semilla podía germinar, pero no podía echar raíz. Pero en este caso, esta semilla puede crecer. A su lado crecen cosas también. Entonces cayó en un terreno que es evidentemente mejor que el primero, porque en aquel la semilla fue inmediatamente arrebatada y comida por las aves, mientras que en el terreno espinoso por lo menos profundizó en la tierra. También este terreno es mejor que el segundo, porque en aquel, perdón, que se calificaba como pedregoso, la semilla se seca. Sin embargo, en esta puede crecer, puede desarrollar raíces, tiene la oportunidad de hacerlo. Profundizó en la tierra. Sin embargo, el resultado es el mismo. En una, la semilla es comida por las aves; en otro, el resultado es que es quemada por el sol, y aquí el resultado es el mismo: no hay fruto. El proceso es distinto. Son los espinos quienes ahogan la semilla, pero el resultado es el mismo: no hay fruto. Entonces, este grupo tiene que ver con el tipo de gente, perdón, que es también escucha la palabra, la oye, la interioriza, pero no da fruto, porque es ahogada por los afanes de la vida, por los deseos terrenales y por los placeres de la vida. Eso ahoga la semilla para que no pueda dar fruto. Entonces, este primer grupo que ahoga esta semilla o que ahoga la semilla germinada son los afanes. Y para esto el doctor Francisco de la Cueva hace una mención que me gustó y quería citarla aquí puntualmente. Francisco de la Cueva dice: con gran propiedad comparó el Señor los afanes de este mundo con los espinos, puesto que punzan y tienen en vilo a la mente,
y arañan y lastiman con sus desengaños. Enredan y atan con los lazos de perversas conexiones y hasta cauterizan la conciencia y se vuelve insensible a las influencias de la gracia. Estas preocupaciones que están constantemente punzando y que quitan la mirada de donde debería estar. El segundo factor son las riquezas, que como muchas veces hemos explicado, no tiene tanto que ver con poseer riquezas, sino con el engaño que existe en la seducción de las riquezas, en querer alcanzarlos bajo todo costo, en que sea mi pensamiento constante, el que sea la meta, el que sea el objetivo por el cual trabajo todos los días. Que mi meta no es Cristo, sino es alcanzar y acumular más riqueza. No solo eso, sino que también me lleve a los placeres de la vida, que me lleve a estar más cómodo, más tranquilo, con menos molestias, menos cosas como las que Jesús vivió, poder tener un lugar donde dormir cómodamente, no estar preocupado porque nadie me moleste, ni por qué voy a comer mañana, no estar preocupado por nada de esas cosas, sino estar cómodo, disfrutar de los placeres de la vida. Este es el tercer grupo en el que es ahogada la semilla, es ahogada y no da fruto. Y por último, está la semilla que cayó en buena tierra. Escuche, estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, hay tres momentos aquí clave para llegar a la fructificación, perdón. Oyen, retienen y fructifican. Esas son las tres etapas clave. Oyen, retienen y fructifican. Este grupo es completamente distinto a los demás, porque en este caso la semilla da fruto. Este fruto claramente tiene que ver con la nueva vida del creyente. Solo aquel que es un verdadero cristiano, solo aquel que ha depositado la fe verdaderamente en Jesús, da fruto. Entonces es importante aclarar eso porque algunos podrían pensar que los grupos anteriores también son cristianos, pero les falta un poquitito nada más. Menos preocupaciones, quitar un poco ahí la maleza, quitar un poco la piedra y ya ahora sí. No, no, no. Ninguno de los tres grupos anteriores se refiere a personas que son nacidas verdaderamente de nuevo. Este es el único grupo que habla de personas que han nacido de nuevo, los únicos que han dado fruto. Y lo cierto es que en este tipo de suelo, el 100% de la semilla sembrada da fruto. Siempre. No se desperdicia nada. No hay tal cosa como una semilla que no da fruto. Esto nos habla entonces de que todo cristiano, necesariamente la señal más importante es que da fruto. Fruto de salvación. Demuestra con su vida, con su perseverancia en la palabra, que ha sido una persona que creyó genuinamente a Jesús. No ha depositado su fe en el dinero, no ha depositado su fe en las comodidades de la vida. Son aquellos que tienen una conciencia moral que no está dormida. ¿Sabe? Este grupo son aquellos en los que Juan el Bautista se preocupó tanto por preparar. Si usted recuerda, el mensaje o el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para Jesús. Un mensaje de arrepentimiento, de caer en conciencia de que somos terriblemente pecadores, que nos hemos apartado completamente de Jesús, que no importa qué tan bueno piense usted que usted sea como persona, lo cierto es que hasta nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, todo está contaminado por el pecado, y entonces este terreno es el que reconoce, el que ha sabido reconocer esa condición y que está dispuesto a recibir el mensaje, a recibir la semilla. Y es en este tipo de corazón entonces donde la semilla puede germinar, donde puede crecer
puede seguir creciendo y permaneciendo en perseverancia hasta que llega al punto en que da fruto. No importa los factores externos, no importa si hay aves en el terreno, no importa si el terreno es pedregoso, si el día es muy soleado, no importa si hay preocupaciones alrededor, este tipo de semilla, o perdón, este suelo, perdón, siempre da fruto, persevera. Su conciencia moral no está dormida como los primeros. Su mente o su estado emocional no es tan frágil como los segundos que no resisten a las pruebas, ni tampoco son como los terceros que están demasiado enfocados en la preocupación y en los bienes pasajeros. Este último grupo son los que sienten la necesidad imperiosa de obrar siempre conforme a la voluntad de Dios. No cabe duda que al escuchar esto, los 12 discípulos se identificaron con este último grupo. Seguían a Jesús indiferentemente de las circunstancias. Cometerían algunos errores, sí, pero perseverarían. Seguirían en la palabra. Este grupo tiene un corazón bueno y recto. Quiere decir un corazón favorable a la palabra implantada en él y fructifica en abundancia. De manera que el 100% de lo que fue ahí sembrado da fruto. Concluimos con la última sección que dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo lo que tiene se le dará, y todo lo que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, para entender esta última porción y por qué está relacionado con lo que acabamos de estudiar, hago una recapitulación. Jesús acaba de enfatizar para los discípulos los diferentes grupos o tipos de corazones que existen. Les ha enfatizado en cuál grupo caen ellos y la necesidad que existe de que en ese grupo todos den buen fruto. Todos tienen que dar fruto. De manera que esa misma semilla van a ser la que ellos tienen que llevar. Ahora cambia de la figura de semilla que es utilizada en toda la Biblia como una figura de la palabra sembrada en el corazón del ser humano. Ahora pasa a utilizar otra figura que es la figura de la luz, que también es utilizada durante toda la Biblia para hablar de la palabra de Dios. Entonces nadie que enciende una luz, o sea, nadie que haya dado fruto, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de una cama. Es un comportamiento inconsecuente. No tiene sentido encender una lámpara para luego taparla. No tiene sentido prender una lámpara para luego colocarle una vasija encima. No tiene sentido prender una lámpara para luego ponerla debajo de la cama porque no le va a alumbrar a nadie. La idea de encender esta luz es para que los que entren vean la luz. Igual es con el fruto. El fruto no es para que se pierda, es para que sea para la gloria y la expansión del reino de los cielos. Entonces, ¿qué debían de hacer a ellos con esto? Pues no debían de ocultar la luz que tenían, no debían de ocultar el testimonio. A eso se refiere el versículo 17. El versículo 17 lo que parece sugerir es que si dejamos que el mensaje pueda ser limitado por nuestras actividades diarias, por la pereza, por el descuido, entonces quedará expuesto ante todos. El hecho de que fuimos lentos y perezosos para predicar el evangelio, para predicar la palabra de Jesús, quedará expuesta ante todos. Nos está hablando de que un día todos compareceremos ante el tribunal y todas nuestras acciones serán pesadas y serán manifestadas delante de todos.
y las oportunidades que tuvimos para compartir el evangelio serán manifestadas. Entonces, el mensaje aquí es: no seas inconsecuente con lo que has recibido, porque todo el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. No seas inconsecuente con lo que has recibido. Ahora, me gustaría ya hacer la reflexión y concluir el mensaje de hoy, porque yo sé que mientras estaba predicando le hablaba a usted de que todos conocemos este tipo de personas, y cada vez que hablaba de un tipo de suelo, le mencionaba que usted conocía a personas así. Pero creo que es muy importante que usted se pregunte, bueno, ¿qué tipo de suelo soy yo? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cayó la semilla en mi corazón? ¿O la semilla simple y sencillamente cayó como en el suelo y fue arrebatada inmediatamente? La he escuchado multitud de veces, pero me pela. La semilla cayó en mi corazón, pero a ser un terreno pedregoso, ni siquiera echó raíces y el sol la secó. En el momento en que tuve una tentación, en el momento en que tuve un conflicto, en el momento en que me di cuenta del precio que tenía que pagar por ser cristiano y seguir a Cristo, la renuncia que involucra de poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo ya me enredé todo el versículo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando usted entiende lo que involucra o lo que implica, perdón, decir eso, entonces da marcha atrás y la palabra se seca. O su corazón es del tipo que ha escuchado el mensaje y le parece todo genial del mensaje, y usted dice: sí, eso de la salvación es hermoso. Sí, yo necesito la salvación, pero también necesito los placeres de la vida. Necesito más dinero. Necesito enriquecerme más. Necesito hacer más. Voy a trabajar y voy a desvivirme por hacer más. Quiero estar más cómodo, no quiero incomodarme. Quiero estar aquí delante de esta pantalla, escuchar el mensaje, aplaudir porque me pareció lindísimo, pero ya luego me voy de aquí, cierro el Zoom y me voy a hacer lo que verdaderamente quería hacer. Voy a ir a perseguir los afanes de la vida. O su corazón es como el tipo de suelo bueno. Usted recibió este mensaje porque usted sabía que usted necesitaba desesperadamente por recibirlo. Sabía que sin él, que sin Jesús, su vida no valía nada, y que su destino era la muerte y el sufrimiento eterno. Y al escuchar ese mensaje, usted reconoció la necesidad de Jesús. Y desde el momento en que lo recibió, no ha dejado de perseverar en él, y ha dado fruto constantemente. Entonces es importante que la primera pregunta que nos hagamos esta mañana es: ¿en cuál de estos 4 grupos calza mi corazón? Porque es muy fácil caer en una disonancia cognitiva. Eso lo que quiere decir es básicamente en un autoengaño. A mí me llama la atención que tanto los de la piedra como los de los espinos, ambos estaban autoengañados. De hecho, inclusive dice que reciben la palabra con gozo. Pensaron que la habían recibido y estaban autoengañados pensando que sí, yo la recibí, pero no hay fruto. Están secos o están ahogados. ¿En qué tipo de tierra cayó la semilla? ¿En dónde está mi corazón? La segunda pregunta es para aquellos que están en el grupo del versículo 15. La semilla cayó en buena tierra, dio fruto, echó raíz, creció y dio fruto. Da fruto con perseverancia. Sin embargo, ¿qué estás haciendo con ese fruto? ¿Encendiste una luz? O Dios, perdón, encendió una luz en ti
para que llegues y la tapes nada más, le pongas una vasija encima o la pongas debajo de la cama, o vas a utilizar esa luz para que alumbre a los que están afuera, para que el mensaje llegue a aquellos corazones que son como los de buena tierra, aquellos que están dispuestos a recibir el mensaje. Reflexionemos en esto esta semana. Reflexionémoslo profundamente, porque es importante el poder responder a estas preguntas. De la primera depende tu salvación. De la primera depende dónde vas a pasar la eternidad. De la segunda depende qué tanto vas a honrar a Dios con tu vida. Qué tanta gloria le rindes a Dios con tu vida. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias por este mensaje maravilloso. Gracias porque a pesar de que esta parábola fue predicada miles de años atrás, tal y como vimos hoy, la semilla sigue viva. Esa semilla sigue impactando nuestros corazones. Sigue trabajando en ellos, sigue creciendo, se sigue fortaleciendo y ha llegado a dar fruto. Te damos gracias porque has puesto en nosotros la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de escuchar este mensaje esta mañana. Gracias porque entre miles de personas nos escogiste hoy a nosotros para escucharlo. Y si usted que está escuchando el mensaje esta mañana se dio cuenta de que usted estaba autoengañado, usted recibió con gozo la palabra y le pareció genial, y usted aplaudió cuando la recibió, y cada vez que escucha las alabanzas, sí, le encantan las letras, le encanta cómo suena. Pero lo cierto es que nunca ha dado fruto. Nunca ha llegado al punto de dar fruto porque estás distraído. Las persecuciones, la tribulación, ha secado tu corazón. Las preocupaciones, el amor al dinero, todas estas cosas te han ahogado y han ahogado el corazón. Si usted se ha dado cuenta esta mañana que usted estaba equivocado y que usted necesita desesperadamente de que Jesús trabaje en usted, que siembre esa semilla, pero para que dé fruto. Usted necesita esta mañana renunciar a usted mismo, renunciar a todas las cosas que lo atan, renunciar a su pecado y a todo lo que hemos mencionado para entregarse completamente a Jesús. Y si ese es usted, le pido que me acompañe a hacer esta oración. Padre, en esta mañana me has revelado a través de tu Espíritu Santo que mi corazón era como de piedra o era como rodeado de espinos. Pero a través del mensaje me doy cuenta que has preparado mi corazón. Y ahora me doy cuenta de la necesidad que tengo de arrepentirme. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Me arrepiento profundamente del estilo de vida que he llevado. Y pido a tu Espíritu Santo que a partir de hoy me permita dedicar mi vida a ti. Quiero llamarte mi Señor con todo lo que eso implica. Quiero dedicar mi vida a ti, a darte honra con cada una de mis acciones. Que mi fruto te honre, que el fruto de la semilla que tú has puesto en mí te honre. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, los quiero despedir con la bendición sacerdotal que dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.